Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 4 del mes de septiembre del año 2024. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Números, capítulo 18, versículo 1 en adelante. Sostenimiento de sacerdotes y levitas. Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio, y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo, tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos consigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro, y ministréis. Yo os he dado el don de servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego, en toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Eso también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. He dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo lo limpio en tu casa comerá de ellas. De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a su estimación por el precio de 5 siclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 jeras. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás. Santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar, y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida, y como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo. Por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová, para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni ellos tendréis parte. Yo soy tu parte, tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. No se acercarán más los hijos de Israel del tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran.
Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado la heredad, los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, así hablarás a los levitas, y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos para vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofreceréis lo mejor de ellos será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión, y no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Hermanos, está hablando acá, o más bien Dios está estipulando el salario, si le podemos llamar así, del sacerdote y de los levitas, que era la tribu que iba a servir en el tabernáculo de reunión. Hay una parte importante en la cual son parte de las tribus. Sin embargo, todas las 11 tribus restantes tienen posesión terrenal, tienen un lugar donde hacer sus casas, tienen, por decir algo, un terreno. Sin embargo, a los levitas, Aarón y sus hijos, ellos no. Ellos están única y exclusivamente dentro de lo que es el templo. Así viven, ahí comen, ya que todo lo que sean diezmos, dice, ofrendas serán dadas para los levitas, para el sostenimiento de ellos. ¿Por qué razón? Porque el resto del pueblo tiene tierras, puede sembrar, puede criar ganado, puede sembrar y de ahí poder producir ellos su alimento. Mas los levitas, junto con el sacerdote, están al servicio del sacerdocio 24 horas al día sirviendo en el tabernáculo de reunión. Por ende, no hay espacio para el trabajo. Por esa razón, Dios da pues esas ofrendas y esos diezmos para el sostenimiento de ellos, aunque les hace una aclaración, que de todo eso que reciben, ellos también van a diezmar. Van a diezmar sobre el diezmo que reciben, el diezmo de diezmo, y será entregado al sacerdote Aarón, con la finalidad de el sostenimiento del templo, de lo que se tenga que hacer en el tabernáculo. Entonces, en aquel periodo, el pueblo de Israel, esa era parte de la ley, parte de las obligaciones del pueblo, ofrendar, diezmar, y los que estaban dentro al servicio del tabernáculo de reunión, al servicio de Dios, ellos tenían derecho de tomar de esa ofrenda y ese diezmo. Dios así lo estipuló. Hoy en día, primeramente nosotros como gentiles ya no somos parte de ese sacerdocio, del sacerdocio levita. Ya no somos parte de esa línea judía porque no somos judíos. Nosotros, es un tema controversial, muchos discuten sobre el diezmo, que se lo roban los pastores. Simplemente es una parte como agradecimiento que nosotros damos, un agradecimiento a Dios por lo hecho en nuestras vidas. Por ende, no es tema para discutir, es tema para agradecer a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. No es obligatorio, la ofrenda es una voluntaria, no es ninguna obligación el hacerlo. Cada quien, de acuerdo a lo que tiene en su corazón, es lo que da, es lo que ofrece para el servicio
del templo, el sostenimiento de los templos hoy en día. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.